que vamos a concluir con el tema del perdón, que era la parte que faltó por revisar la clase pasada. Y hoy día ya damos por terminado, a la espera que nos organicemos para comenzar un ciclo de incorporación de nuevos miembros. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Lo dejaste en HIP o lo dejaste en CULT? A ver, ¿te ayudo? Ok, entonces, repito, vamos a continuar con el repaso y hemos dicho algunas cosas respecto del impacto que es conveniente volverlo a repasar. ¿Sí? A ver, lo que dijimos fue que la Trinidad eternamente está vinculada consigo misma a través de una forma de unión que, y lo revisamos en clase, tiene una forma pactal, es un pacto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están vinculados entre sí mediante un pacto. Esa es la forma de que ellos se relacionan. Por ende, cuando crean al hombre y dicen, hagamos al hombre como nosotros mismos, no hay otra forma de hacerlo que vía un pacto. Así que este pacto que está acá, entre Dios y los hombres, es exactamente el mismo pacto que está acá. ¿Sí? Y eso que acabo de decir tiene mucha implicancia, porque no podemos pasar por alto la forma en que ellos se relacionan, por ende eso tiene impacto en nuestra vida en general. O sea, la forma en que el hombre se relaciona con su prójimo debe ser la misma forma en que Dios se relaciona con el hombre. ¿Sí? No es un pacto distinto, este pacto no es distinto de ese. Tiene la misma naturaleza, el mismo espíritu, el mismo sentido final. ¿Sí? Dicho eso, solamente para reforzar la idea, vamos a recordar por favor acá en Juan capítulo 17, 21 al 23, ¿alguien puede leerlo por favor? Juan 17, del 21 al 23. ¿Sí que puede leerlo? ¿Sí? Ya, aquí lo encontró, ¿puede leerlo? Bueno, Marco. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en vos, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ok. Tu Padre en mí y yo en ti, así también ellos sean uno en nosotros. Es la misma forma de relacionarse. Y Dios espera que el hombre hacia su prójimo se mantenga de la misma manera. Ahora, ¿qué características tiene este pacto? Fundamentalmente requiere santidad por la cuestión del pecado. El pecado tiene fuerza para romper este pacto. ¿Sí? Podría romper este pacto, a no ser que medie la gracia y la misericordia, ¿no es cierto? Y segundo, requiere que los dos pactantes, ambas partes, estén vivas. ¿Sí, hermano Damián? Que ambas partes estén vivas. ¿Sí? Si uno de los dos muere, la parte sobreviviente queda libre del pacto. Por eso que cuando ambos se casan, si mi esposa o yo muero, la parte que sobrevive se puede volver a casar y no es pecado. ¿Sí? Pero repito, este pacto al menos tiene dos requisitos. Que ambos estén vivos, eso es básico. De ahí que le está prohibido al cristiano casarse con un no cristiano, que el no cristiano está muerto. Está muerto en su delito de pecado. Es casarse virtualmente con un muerto. Y segundo, que el pacto requiere santidad. Sed santo como yo soy santo. Como yo soy santo. Este es el gran yo, ¿no es cierto? Como yo soy santo. Así también vosotros sed santos para que este pacto sobreviva, porque Dios sabe que el pecado tiene posibilidad de romper ese pacto. Hasta ahí, más o menos, las clases anteriores, un resumen. Y también vimos en Génesis capítulo 15 una historia cuando Dios hace pacto con el hombre. Dios está describiendo en Génesis capítulo 15 este pacto entre Dios y los hombres.
Y es muy interesante porque cuando Dios hace un pacto, le pide a Abraham partir animales por la mitad. Una mitad por aquí, otra mitad por acá. Una mitad por aquí, otra mitad por acá. Etcétera. ¿Sí? Y rescatando la tradición de la época, cuando dos personas hacían un pacto y firmaban un pacto, bueno, no había un contrato, no había un papel que los dos pusieron su firma, eso no existía en la antigüedad. ¿Sí? Lo que hacían era solemnemente pescar animales, los partían por la mitad, del tronco para acá, del tronco para acá, y cada dos chorreas con sangre, ¿cierto? Y ambas partes, ambos, lo que firmaban el pacto, ambos pasaban por el medio y pronunciaban un juicio autocondenatorio. Si yo hago un pacto con María, él me decía, oye, te vendo mi casa. Bueno, hagamos negocio. Y pero ¿cómo sé que tú eres serio para estas cosas? Bueno, hagamos un pacto, solemne. Entonces, Matías y yo traíamos unos animales, los partimos por la mitad para acá, la mitad para acá, y pasábamos los dos caminando al medio de los animales muertos. Y la con picando los animales muertos, en fin. Y pronunciábamos un juicio autocondenatorio. Y decíamos, así me haga el Señor si yo no soy capaz de cumplir este pacto. O sea, si yo no te cumplo la promesa, pártelo en dos y tírame ahí y que me muera. Así de solemne era. ¿Sí? Entonces, ambas partes juraban ante los testigos del cielo que esto que iban a hacer, lo iban a hacer. Pues bien, en Génesis capítulo 15 pasa algo bien simpático. Que cuando Dios hace pacto con Abraham, Abraham no pasa por el medio. Abraham queda por allá afuera. Y se queda como dormido. Y el que pasa por el medio es Dios. Y pasa caminando por acá. Y Dios pronuncia esa gran frase. Dios jura por sí mismo cumplir su parte del pacto. ¿Sí? De cierto os digo. El que cree en mí, aunque esté... Y cada palabra que Dios ha prometido, la promete bajo esta figura del pacto. Dios promete eso. Y si Él no cumple, Él dice, mátenme. Si yo no soy capaz de cumplir eso. ¿Ok? Entonces, lo interesante es que Abraham queda fuera del pacto. O sea, queda fuera de la responsabilidad de cumplir. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Abraham no tiene posibilidad alguna de cumplir un pacto tan importante como este. ¿Sí? Por favor, hasta ahí. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Preguntas o comentarios? ¿Se entiende más o menos la idea, no? Ok. Vamos. Entonces, sin embargo, hay una sola cosa que puede romper este pacto. ¿No es cierto? Y lo vimos en las clases anteriores. ¿Cuál sería esa cosa, Marco? La muerte. Sí, pero la muerte es una consecuencia. El Pecado. El pecado puede eventualmente romper este pacto. ¿Sí? Si no media la gracia del Señor y aparece el pecado, ¿cierto? Ese pacto se puede romper. ¿Sí? Vamos por favor a Santiago capítulo 1, verso 15. Santiago 1, verso 15. Santiago 1, verso 15, ¿quién puede leerlo? ¿Quién puede leerlo? Santiago 1, 15. Dice, luego cuando el deseo... esta es la NBI. Por. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Ok. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra ahí? Dice lo siguiente. Cuando un pecador peca, y si el pecado es consumado, se vuelve impenitente, ¿no es cierto? Cuando el pecado se revela y no acepta la mediación de la gracia del Señor, ese hombre tiene que morir. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. La ley dice que todo hombre que peca morirá. ¿Sí? El alma que pecare, esa morirá. Eso es lo mismo, digamos. Entonces, cuando un hombre peca, y todos pecamos, ¿cierto? Cuando un hombre no se arrepiente y
Dios influye sobre él gracia y el hombre no se arrepiente y el hombre insiste en pecar y se vuelve rebelde, a Dios no le queda otra que entregarlo a sus deseos y que muera. Y cuando muere sucede la gran cláusula, ¿sí? La parte sobreviviente queda libre del pacto. Eso es muy importante para entender el tema del divorcio, ¿sí? No lo vamos a ver hoy día, pero es importante tener esa noción al momento de estudiar el tema del divorcio, ¿sí? Cuando alguien peca, cuando alguien comete idolatría, adulterio espiritual o adulterio, de todas maneras, es un pecado grave que puede traer muerte a esta relación, ¿no es cierto? A este pacto. ¿Sí? Cuando un hombre es idólatra, es como engañar al Señor con otra mujer, en el fondo. El hombre está teniendo una relación espiritual con otro Dios. Y eso Dios no lo va a aguantar. ¿Sí? Entonces, repito, el pecado no hay que subestimarlo, ¿sí? Pero hay una salida para el pecado. ¿Y cuál es la salida del pecado? Veamos, por favor, nuevamente en Santiago, capítulo 2, verso 13. Santiago 2, verso 13. ¿Qué dice ahí? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Correcto. Ya. Supongamos el Matías acaba de pecar. El Matías acaba de pecar. Cuando el Matías peca, dice, triunfa sobre él Juicio. sobre el juicio. Cuando Matías peca, cuando peco yo, la Marcela o quien sea, a este pecador lo llevan a una parte. A este pecador lo van a llevar a un juicio. Los pecados se tratan en un tribunal. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción a la ley. Toda violación a la ley del Señor se llama pecado. El pecado es algo técnico, ¿eh? No todo es pecado, por si acaso, como los legalistas piensan. El pecado es algo técnico, el pecado es infracción a la ley. Por ejemplo, hermano Marco, usted se pasa la luz roja, ¿usted pecó? Es una infracción a la ley de tránsito. ¿Pecó o no pecó Matías? Él se pasa la luz roja, se pasó un disco padre, ¿pecó o no pecó? Yo creo que... Por haberse pasado el disco padre, ¿pecó o no pecó Matías? La respuesta es... Repito, el pecado es algo técnico, ¿eh? Es algo que es técnico, no todo es pecado. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en la Biblia no hay algo como pasarse el disco padre. Si la Biblia, porque tiene que estar escrito. Los pecados están escritos, los pecados están legalmente configurados. No todo es pecado, por si acaso. Sí, la vida del hombre entera es un pecado ambulante, pero me refiero a que cuando tratamos cosas en la iglesia, tenemos que ser bien claros en decir esto es pecado y esto no es pecado. Porque hay gente que atribuye pecado a cosas que no son pecado y le puede estar cargando la mata a alguien injustamente. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, pecado es técnicamente infracción a la ley. Yo diría que ahí dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces Claro. él sabe que en realidad pasar un rojo es malo. Por lo tanto, si sabe que eso... Si sabe, Claro. pero si no supiera, claro, el hecho en sí no. de ahí que se le hace la prueba del discernimiento. Y hay gente que ha sido exculpada porque no sabían que la estaban embarrando, ¿cierto? Por ejemplo, un niño con una persona que mata a otra persona sin querer, no sé, pues yo hice así y pasé a llevar algo, ese algo le pegó a otra cosa y botó a la persona y murió. Yo no quise matarla. Y en el tribunal yo puedo probar eso. ¿Sí? Yo no estaba consciente de esa acción, yo no fue adrede, no hubo dolo a eso. ¿Sí? Entonces, no todo es pecado. Pero cuando hay pecado, créeme que los pecados se tratan en un tribunal, porque es una infracción de la ley. Entonces,
Cuando Matías peca, lo lleva a un tribunal. ¿Y en un tribunal qué hay? Bueno, Pues, hay un juez, hay un abogado y hay un fiscal. ¿Sí? Este fiscal te va a acusar a ti. ¿Ante quién? Ante el juez. Oye, esta persona, Matías, cometió este pecado. No cometió ni este, cometió este en particular. Con nombre y apellido. Matías robó. Matías no mató, no cometió hechicería, pero robó. Y el robo es un pecado. Eso está estipulado en el no robarás. ¿Sí? Ok. Y Matías robó. ¿Qué diablo? Entonces el fiscal te va a acusar ante el juez y te va a llevar arrestado. Te va a llevar ante el juez. Y el juez debe dirimir, debe emitir un veredicto. Y cuando este juez emite el veredicto, no hay cómo sacárselo de así. Lo que el juez dictaminó era. Si el juez te declara, en este tribunal te declara inocente, tú eres inocente. Si este juez dice que tú eres culpable, tú eres culpable. ¿Sí? Entonces, el fiscal, que tiene las pruebas, lleva las pruebas ante el juez y dice, mira, esta persona pegó, yo lo vi, ahí está estipulado, la ley dice, escrito está. Y él va a apelar a la ley de Dios. Mira, señor, en tu ley, dice que este hombre pecó. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que dice la ley es que si este compadre peca, adivina qué te va a pasar, Matías. ¿Qué te va a pasar? Te van a matar. Eso es lo que te va a pasar. Entonces, la ley se balancea, se satisface con la muerte. Tú pecaste, debes derramar sangre, tu sangre. Y ahí la ley queda saldada la deuda. ¿Cómo te puedes salvar de ese caso, Matías? Tú robaste, y no es broma. Está el video, están los testigos. El testigo me hacía para acusar. ¿Cómo te salváis de eso? Arrepintiendo. Entonces, este abogado toma tu causa. ¿Y este abogado qué hace? Te representa en el tribunal. Te representa. Tú dices, ya, él dice a ti, ya, tú quédate callado, yo voy a ver tu causa. Y de cara al juez, él es Matías. Sí, él se llama Jesús. Pero cuando comienza el juicio, como él es tu abogado, él te va a representar ante el juez. Y él dice, yo soy Matías y vengo aquí a representar la causa de Matías. Ahora, en un tribunal moderno pasa eso. Cuando tú le pagas a un abogado, el abogado te representa, tú te quedas callado. El abogado de la parte legal. Tú dices lo que él te diga. ¿Sí? Entonces, este abogado es Matías ahora. Ahora, en un tribunal de Chile, él hace como que es Matías. ¿Sí? Durante un periodo de tiempo, él hace como si fuera Matías. ¿Sí? Pero este abogado no hace eso. Este abogado es Matías. Él dice que tomó tu pecado, tomó toda tu porquería y la echó sobre él. Y así con todo tu pecado a cuesta, él le dijo al juez qué cosa. ¿Qué le dijo al juez? Matías, ¿qué le dijo al juez? O Marco, ¿qué le dijo al juez? ¿Qué le dijo? Ojo, él está llevando el pecado de Matías. Él nunca ha robado. Pero por un momento es como si hubiese robado. Dice que por nosotros lo hizo pecado y cargó nuestros pecados sobre él. Entonces, ¿él qué dice? Antes, estaba acusando a Matías. Ahora, él es Matías. Ahora, ¿a quién están acusando? Jesús. De acá. Entonces, el fiscal dice, ¿quién es quién? No, yo lo represento a él. Ok, entonces el fiscal te acusa a ti ahora. Porque la ley te va a ir a buscar. Donde hay pecado, la ley va. Entonces, ¿él qué pide para él, Matías? ¿Qué pide para él la ley? Muerte. Que lo maten. Entonces, hay una pura condición de que él muera por ti.
de que tú creas en Él. Si tú crees en Él, Él dice, ok, mátenme a mí, no hay ningún problema, yo muero por Él. Y cuando Él muere por ti, tu deuda es cancelada. El acta de los decretos, que no será contraria, es quebrada. Y se paga tu deuda. Él te redimió, Él te compró. La palabra redimir es comprar, ¿cierto? Es redimir, es lo que hace con los esclavos. ¿Sí? Pagaban la deuda ajena, por decirlo así. Entonces, Él muere por ti. Y va a la cruz y se muere. Y lo van a matar. Ahora, pero Él te dice, si tú crees en mí, yo puedo morir por ti. ¿Tú crees en mí o no? Sí, yo creo en ti. Ok. Él muere por ti y tú quedas como si nunca hubieses pecado. La justicia de Él se te pasa para acá y tus pecados se pasan para allá. Es un misterio, fuera de broma. No sé cómo ocurrió eso, pero así es. Entonces, el juez dice, maten a Jesús. Sin posibilidad de rescatarlo. Porque no hay nadie más alto que Él para morir por Él. Si hubiera uno más alto, ese más alto podría comprar a Jesús. Pero como no hay nadie más alto que Jesús, Él entrega su vida y el juez se desentiende de Él, saca la espada del juez y se lo manda a clavar y lo mata. ¿Sí? Y de Jesús que dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ok. Y ahí Matías, como Matías no pecó, por así decirlo, como si nunca hubiese pecado, este pacto se mantiene. Eso es muy interesante. Entonces, la forma de salir de este juicio, no te queda otra forma de salir de este juicio, porque aquí alguien se tiene que morir. El problema es muy grave. En este tribunal, alguien se tiene que morir. Y este fiscal dice, o se muere él o se muere él. Ah, que muera él. Ahora, si tú no quieres aceptar la gracia del Señor, no, yo no vengo a Jesús, chao Jesús. Pero Jesús dice, ya, pero oye, te van a matar, no soy tonto. Mejor acepta las condiciones. Pero como él no acepta, finalmente el juez dice, yo no puedo matar a un inocente. Tengo que matar al culpable. Murió en su rebeldía, se le dijo que tenía que salir y no salió, mándenlo a matar. Y bueno. Y de ahí que Dios pesca al culpable y lo manda al infierno. Y ahí, de ahí no te salga nadie. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, el perdón puede provocar que este pacto se mantenga. Pero tiene que haber perdón. Por eso que hoy día en la clase de hoy día es de perdón. Y para que haya perdón, el que peca se debe arrepentir y el que perdona debe perdonar. Debe pasar las dos cosas al mismo tiempo. Dale. Si no existe el arrepentimiento, ¿perdón? ¿Sí? A ver, ¿para que uno perdone qué había que cumplir? ¿Qué tenía que ver? Es un mandato. Dios dice, si tu hermano 7 veces cae y te vuelve a pedir perdón, tú perdónale. Ah, ya, pero si la persona que ofendió no reconoce que... Si el que ofendió no se quiere arrepentir, Eso. esa persona va a morir. ¿Qué pasa con el perdón? No hay perdón, po. De la persona que fue agraviada, digamos. Tiene que perdonar igual, ¿o no? Si tú pecas, has pecado contra Dios, ¿no es cierto? Sí. Y Dios va en tu auxilio. Porque Dios sabe que si tú te mantienes ahí, vas a morir. Y Dios te manda pastores, te manda evangelistas, te mandó a su hijo, y tú no quisiste perdonar, no quisiste el perdón del Señor. Por eso que Jesús dice, esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es algo súper grave. Es algo final. Después de eso no hay nada más. Antes de eso hay misericordia. Dios te llama, y te manda a un hospital para que sufráis, y ahí te manda a buscar, y estás en el último momento de agonía, y Dios te sigue llamando, no te arrepentiste, y muriste en tu pecado. Claro. Pero en el caso del matrimonio, del hombre y la mujer, ya sea viceversa, puede ser por otro sentido. Si uno, digamos, peca contra Dios y contra su prójimo, que en este caso sería su cónyuge, y no reconoce que le hizo un mal y no se arrepiente, este pacto se disuelve. y el cónyuge que recibió el pecado, recibió la gracia, Queda libre. ¿tiene que perdonar a ese hermano o no? Bueno, no hermano, a su cónyuge.
¿Qué pasa con el Es perdón? interesante porque fíjate, este juez, este juez cuando perdona, ¿cierto? Sí, decreta inocencia y así. Pero no solo perdona, quiere perdonar. Claro. Son dos cosas, el acto y el deseo. Dios te dice, Dios cuando a ti te han agraviado, Dios te dice, oye, ¿tú quieres perdonar o no? No, yo no quiero perdonar. ¿Cómo que no quieres perdonar? Es un mandamiento. Claro. Anda y perdónalo. Si tú no quieres perdonar, estás pecando. O sea, el perdón está indistintamente relacionado con si la otra persona se ¿Se arrepintió arrepiente o o no. no? Claro. Yo creo que está siempre disponible Porque te compromete la voluntad. No solamente la cosa que cuando Dios dice, este pueblo de labios me honra, o sea, su religión es meramente apariencia, no hay un deseo por Dios. Sí, van a la iglesia, pagan el diezmo, pero están lejos de Dios. Todo lo que hacen está lejos de Dios, porque no hay un deseo por Dios, no hay un hambre. ¿Sí? Acá es lo mismo. Si tú fuiste agraviado, Dios manda dos mandamientos: que Él se arrepienta y que Él perdone. Son dos órdenes. Entonces, llama a las partes. ¿Tú te quieres arrepentir? No te quieres arrepentir. Arrepiéntete, porque te van a matar. No me quiero. Ya, espera un poquito. ¿Tú lo quieres perdonar? No, yo quiero perdonar. Oye, te estoy dando una orden. Perdónalo. Pucha, que no. ¿Sí? Ambos están pecando, ojo. Y todo lo que sembrare, eso también se verá. ¿Sí? Si tú no eres capaz de perdonar a tu hermano, a quien has visto, tú no puedes decir que tú amas a Dios a quien nunca has visto. Entonces, pues sí que el evangelio es pesado, ¿eh? Cuando ocurren este tipo de situaciones en la iglesia, es algo muy pesado, porque compromete la voluntad de las partes. Ahora, como Dios sabe que ambas partes no quieren hacer la pega, ni Él quiere perdonar, ni ella quiere arrepentirse, ¿Dios qué hace? Hace un milagro. Vamos por favor a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, 21. Esta parte es muy interesante y es parte del milagro que hace Dios en la iglesia. Hebreos 13, 21. ¿Qué dice ahí? Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Él, ¿cómo me puede repetir lo último? Que Él, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. exactamente, haciendo Él en vosotros, que es lo que dijo nuestra hermana Marcela. Este lo quiere perdonar, este lo quiere arrepentirse. Pero ambos son hijos de Dios. ¿Sabes lo que hace Dios? Hace un milagro. Te fuerza la voluntad, te vence tu voluntad, quebranta tu corazón. ¿Sí? Y donde no hay deseo, Dios pone un deseo. Por eso que Dios pone el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque no había querer. Si hubiera habido un querer, Dios no puede poner otro querer. Dios pone donde no hay. ¿Sí? Aquí no hay ganas de arrepentirse. Y Dios sabe eso. Y Dios lo que hace es un misterio, es un milagro. De repente te dan las ganas, de repente Dios te despierta y te dan las ganas por arrepentirte. Y te arrepientes. Y te duele. Y Dios trae mortificación a tu cuerpo, a tu corazón, y te saca la lágrima y tú te arrepientes. Y vas y pedís perdón. Y esta persona que no quiere perdonar, que está ofendida, está herida, en fin, no quiere ver ni en pintura. ¿Sí? No, anda y perdona. Si tu hermano tiene algo contra ti, anda tú a buscar a tu hermano. Yo no quiero ir, si yo sé que tú no quieres ir. Espérame. Y Dios pone ahí una gracia en tu corazón y hace que estas dos partes se junten. Él pida perdón y Él perdone y este pacto se mantiene. ¿Por qué? Porque este pacto que está aquí es igual a este pacto que está aquí. Hermano, pero disculpe, usted dijo que si Él quiere perdonar, pero el de allá no se arrepiente. Y no se arrepiente. Ahí no hay mucho que hacer. Pero ¿cuánto? Es imposible saber el tiempo. No hay una receta. Esto es la gracia. Son cosas que uno no puede controlar, no puede reducir a 5 pasos. Si esta persona a cabo de 300 días, no hay eso. Sí. ¿Sí? Dios te puede esperar por años, 40 años. Dios te puede esperar toda una vida. Y al final perdonarte.
y Dios pasa por alto tu cochinada y Dios te sufre. Ya, lo voy a salvar. ¿Por qué? Porque Él estuvo intercediendo por ti. ¿Sí? Dígame. Quizás era vigente en lo que sale en Mateo 18. Dale. Que también dice relación entre el pecado de... Sí, dale, por favor. Dice en Mateo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Exacto. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Exactamente. Eso es. Ahora, pero ahí... y continúa, porque dice, claro, sí. más, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Sí. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí sí. Y ahí se provoca la excomunión. Y ahí tú sacas a un miembro de la iglesia. Es como que te amputan un dedo. Eso. Ahí no hay que hacer, ahí hay que hacer la pérdida. Y sufrir. ¿Sí? No son cosas ni triviales ni comunes. Son cosas muy puntuales que pasan. Y bueno, ahora cada vez pasan más, pero no debes hacer así. Entonces, cada vez que alguien peca, este abogado manifiesta, este juez manifiesta su gracia a través de su hijo. ¿Sí? Entonces, si él te perdonó a ti, si él te perdonó en un tribunal, siendo tú el culpable, después Dios te manda y te dice, así también perdona a tu hermano. ¿Sí? Porque si tú no quieres perdonar, es como que tú nunca hubieses conocido al Señor. Porque si tú hubieses conocido al Señor, tú dirías, yo conozco a mi Dios, Él me perdonó a mí, yo tengo perdón aquí. Entonces que de lo que el hombre tiene, puede dar. Lo que hemos recibido por gracia, de gracia compartimos con otros. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú no tienes plata, yo te digo, dame plata, no tengo plata, no te puedo dar plata, porque no tengo plata. Tú solamente puedes dar lo que tú tienes. Y cuando Dios te da perdón, tú tienes perdón aquí, tú puedes pescar ese perdón y perdonar a otro. De ahí que solamente la iglesia puede perdonar. Los que son cristianos pueden perdonar verdaderamente. Alguien que no es cristiano no puede perdonar. Sí, te puede hacer el show, ya te perdono, ya. La foto, así como, somos amigos ahora. Pero en el fondo no hay perdón. Es una mera apariencia. ¿Sí? Lo que pasó, por ejemplo, con Judas Iscariote. 3 años con Cristo. No, este es mi amigo, Judas. No, yo donde él vaya, yo voy. Pero en el fondo era mera apariencia. Porque yo sabía que él lo iba a negar. Lo iba a vender por 30 monedas. ¿Se entiende la idea, no? Más o menos, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos obligados? Estamos obligados a perdonar. ¿Sí? Y repito, no es fácil. A veces pueden pasar años, semanas, días. ¿Sí? Y la gente no perdona, y no perdona, y no perdona, y no perdona. También es interesante, por favor, lo siguiente. Vamos, por favor, a 1 de Juan 3:22. 1 de Juan, la carta, ¿cierto? 1 de Juan 3:22. ¿Qué dice ahí? Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sí. Más que nada para reforzar la idea. Cada vez que uno peca, Dios manifiesta gracia. O sea, cada vez que uno peca, Dios te pone un abogado. Si hemos pecado, ¿se acuerdan? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo justo. Cada vez que hemos pecado. ¿Sí? Entonces, cada vez que un hijo del Señor peca, Dios le manifiesta su gracia. Y Dios manifiesta su gracia también al mundo. Lo que se llama la gracia común. ¿Cierto? Dios hace salir el sol sobre bueno y malo. Y hace llover sobre bueno y malo. ¿Sí? Y Dios sana también a los pecadores. También Dios lo sana. Eso es parte de la gracia común. Entonces, importante. Que la justicia es obligatoria.
pero la misericordia es voluntaria. El juez podría o no perdonarte. Y hay veces que Dios no perdona. No porque no está el abogado, sino porque hay situaciones muy puntuales en que Dios no va a perdonar. Por ejemplo, cuando hay apostasía deliberada, cuando alguien en el cristianismo nominal, voluntariamente e impenitentemente, ¿cierto?, no quiere recibir la gracia del Señor, Dios no lo perdona. Y le pide, ahora, para que Dios no te perdone a ti, antes, ¿sabes lo que tuvo que haber pasado? Le tuvo que haber dado la orden a él de que deje de interceder. Porque mientras hay intercesión, hay esperanza. ¿Sí? Mientras este abogado interceda por ti y esté haciendo su rol de abogado, todavía hay esperanza de que este juez te escuche. Pero cuando este juez le dice a él, amigo, hasta aquí nomás, no abogue más por este acusado, entonces la gracia se retira, él se va y dejan caer el pencazo. Esto ha pasado pocas veces en la historia, pero ha pasado, digamos, que era terrible. Vamos, por favor, si me acompañan, a Jeremías capítulo 7. Déjame buscar puntualmente el versículo. Solamente un segundo para darle la cita correcta. Solo un segundo. Jeremías 7:16. Jeremías 7:16, ¿qué dice ahí? Marco, ¿qué dice ahí? Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Sí? ¿A quién está hablando Dios? A Jeremías. Jeremías estaba intercediendo por el pecado del pueblo, porque se habían revelado contra Dios. Ahora, el pecado que están corriendo era heavy metal. Bueno, todo pecado es heavy, pero se habían revelado impenitentemente. Estaban adorando a la diosa del cielo. Era heavy. Y todo el pueblo, o sea, los padres, los hijos, todos. O sea, todos se habían corrompido. Y estaba Jeremías abogando, intercediendo por el pueblo. Ahora, cuando hablamos de intercesión, también hablamos lo siguiente. Está el juez, está Dios ahí. Está papá, está mamá. Está el Matías, está el Damián, está la Marcela. Y aquí está el pequeño Samuel. No, ya que está aquí, el pequeño Matías. El pequeño Matías. Y el Matías se manda una, cotota. Y estos dos oran a Dios por Matías. ¿Sí? Cuando Damián y Marcela oran a Dios por Matías, no están orando, por decirlo así, separados de Dios. A ver, para que se entienda esto. Porque esta parte hay que entenderla porque creo que es bonito, digamos, cuando se ve el cuadro completo. Está el rey acá, está Dios el Padre. Acá está Matías. Se mandó un control. Matías. Ahí está Dios. Matías pecó. Y Matías tiene papá y mamá que oran por él. Para que se arrepienta. Ok. Antes que papá y mamá oren por Matías, ¿quién está orando por Matías? Matías. ¿Quién está orando por ti? También, ¿quién está orando por Matías? Antes de tú y Marcelo, ¿quién está orando antes por Matías? Jesús está orando. Jesús estaba por acá. Jesús está intercediendo por Matías. Ahora, ¿cómo aparece Damián y Marcela orando por Matías? Él los invita para que en boca de 2 o 3 conte toda la verdad. Él invita al papá y invita a la mamá para que los 3 oren, para que los 3 se pongan de acuerdo. Pero es que orar es importante, que tú te pones de acuerdo con Jesús en un tema. Entonces, que Dios dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo
en algo, yo lo concederé. Cuando oramos por la hermana de Eli, para que Dios la sane de cáncer, la iglesia se une a Cristo en oración. Cristo ya estaba orando antes. Es más, Cristo oró mucho antes que ella se enfermara, porque sabía que se iba a enfermar. He rogado al Padre, porque el diablo te ha pedido para sanar. Pero yo he orado al Padre para que tu fe no falle. Entonces, Jesús llama a Damián y Marcela para que oren por Matías. Y si ellos dos no quieren orar, va a llamar a otro. Va a llamar a Antonio, va a llamar a Marco, va a llamar a mí, para que oren por Matías. Los primeros que deben orar son sus padres, por supuesto. Y Jesús ora por Matías en lo que se llama un ejercicio sacerdotal. El sacerdote es lo que hoy día es el abogado. Por eso es importante tener sacerdotes. Y los profetas eran los fiscales, los que acusaban, los que venían de parte de Dios a acusar al pueblo. Aquí pasó algo. Y el sacerdote abogaba a favor del pueblo. Entonces, cuando Matías peca, Jesús ya estaba orando por él. E invita a Damián y les aparece esta gana de orar. Y van los dos a su pieza y oran por Matías. Pero no oran separados de él, oran juntos con él. Es como que entrar en la pieza a orar por Matías y Jesús ya está hincado ahí. Y tú te pones al lado de Jesús y tú lo escuchas como ora. ¿Sí? Él está rogando con lágrimas por Matías, a grito pelado. Y ellos se juntan con Jesús y Jesús les comparte su corazón. Ellos dos, entre estos tres, ¿quién te ama más? ¿Quién te ama más? Jesús te ama más. Ellos no aman a Matías más que Jesús, por si acaso. Por si acaso. Entonces, Jesús le comparte a tu papá su corazón y ellos se ponen a llorar. Porque Jesús ya estaba llorando, quebrantado por el pecado de Matías. Hasta que el juez dice, ya, lo voy a perdonar. ¿Y cómo te perdona? Adivina cómo te perdona. A estos dos le dicen, espérenme aquí. Y él va a la cruz y muere por Matías. Por eso es que en el Getsemaní, cuando Jesús fue con... ¿Te acuerdas cuando fue con su discípulo a orar? ¿Te acuerdas? El último día, ¿te acuerdas? Dice, chiquillos, hasta que ustedes me pueden acompañar. Ahora espérenme aquí, yo voy para allá, ahora con mi papá. ¿Por qué? Porque ellos de aquí no pueden morir por Matías. Él tiene que morir por Matías. ¿Sí? Pero cuando el juez perdona, le comunica al abogado el veredicto y Dios comparte esta gracia con tus padres. Y Matías es perdonado. Y hay una alegría en la familia porque un hombre fue perdonado. ¿Sí? Pero si Matías muere en su pecado, hay un quebrantamiento. ¿Sí? Y lo que acaba de leer mi hermano dice que Jesús estaba intercediendo, estaba Jeremías pidiendo a Dios por el pueblo, y Dios le dice, Jeremías, hasta aquí nomás. Yo no los voy a perder. Ahora, cuando Dios le dice a estos dos, hasta aquí nomás, ¿a quién más le dice hasta aquí nomás? A Jesús. Jesús, para y dile a estos dos que paren. Porque yo mando acá. Por eso que Jesús dice, yo les diré a quién tienen que temer. ¿A quién tienen que temer? A este que tiene la voluntad de echar el cuerpo y el alma al infierno. A él hay que temer, no a los hombres. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos la idea? Entonces, quedan todavía 10 minutos. Entonces, Dios nos hace participar de su ministerio sacerdotal. Dios te invita a la iglesia a orar porque los hace partícipe de este ejercicio sacerdotal. Y Él, cuando tú eres agraviado, Dios te dice perdona. Y Él, arrepiéntete. Y Dios junta estas partes en un milagro, de verdad que un milagro. Porque todos no querían nada. Y los junta y se perdonan. Y cuando se perdonan, la misericordia triunfa sobre el juicio. Este triunfa sobre el juicio muriendo en la cruz. ¿Sí? Eso es muy interesante.
Y ahí los hombres son reconciliados. Entonces que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Está dentro de la bienaventuranza. Bienaventurados los que son como Jesús, que pueden perdonar y también pueden lograr que se arrepientan. ¿Sí? Pero es un milagro. No es algo rápido, pero hay una gracia del Señor. Y Él puede estar intercediendo por años, por alguien. Y el último día se arrepintió. ¿Qué le pasó al ladrón que estaba al lado de la cruz? Por años Dios lo buscó. Y se encontró con Él en la cruz y se arrepintió. El que estaba al otro lado no se arrepintió. Y Él murió en su pecado. Terrible. Por favor, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, comentario? Entonces, esta es más o menos la figura general de lo que hablamos sobre el perdón. El perdón, la misericordia es voluntaria. Dios la dispensa, no está obligado por la ley. ¿Sí? La ley está buscando sangre. Pero Dios, de forma totalmente voluntaria, perdona al pecador, lo redime voluntariamente. Dios no está obligado. Él se compromete consigo mismo para salvar a la humanidad. ¿Sí? Y así como Él lo hizo con nosotros, tenemos también hacerlo con nuestro prójimo. No nos queda otra posibilidad. Ahora, ¿qué condiciones hay para que el pecado aparezca? Hay varias condiciones. Vamos a decir solamente un par. Y con esto ya vamos terminando. Bueno, típicamente, cuando los pecados aparecen, cuando hay soledad. Por eso que no es bueno que el hombre esté solo. Pero cuando el hombre está solo, queda sin la protección, queda sin el cuidado pastoral de la comunidad. Cuando los animales, y lo mismo en la clase antes pasó, ¿se acuerdan? Cuando los animales migran los búfalos en África, y están todos los animales, y van todos juntitos, y se quedó atrás el más débil, o el más viejo, el enfermo, por ejemplo. Y detrás vienen todos a comerse a estos viejos de acá. Y cuando ven que este está solito, él está sin la protección de la comunidad. ¿Sí? Queda expuesto a su pecado. ¿Sí? Ese pecado no tiene coto. Entonces, cuando los hijos se cierran en la pieza y nadie ve lo que está haciendo, y se cierran en una idea y quedan solos y quedan encapsulados en esa idea, esta persona lo más probable es que empiece a corromperse y empiece a provocar problemas en la comunidad. No es bueno que el hombre esté solo, repito. ¿Por qué? Porque tú vas a exponer a esa persona, o sea, esa persona queda expuesta a que peque. Y cuando peca, empiezan a haber problemas de pacto en la comunidad. ¿Sí? Se separan, se van los hijos de la casa, empiezan a robar, a consumir drogas, porque quedan solos, quedan expuestos a su mal. Y Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El que me está matando. Y la respuesta que da el Señor es una gracia que se transmite a través de la iglesia y a través de la familia. Por eso es que cuando los hijos quedan huérfanos, por eso es que los huérfanos, ¿qué hacían con los huérfanos antiguamente? Rápidamente los tomaban y los incorporaban a una familia. Porque si ese hombre quedaba solo ahí botado en la calle, se podía moralmente corromper muy rápidamente. ¿Qué por las viudas? Cuando una viuda quedaba sola. ¿Qué hacían con ella? La incorporaban o se casaba de nuevo, para que no esté sola, o la incorporaban al cuidado de la familia, de la iglesia. Y hay una iglesia que la cuidaba. Porque si esa mujer quedaba sola, se podía corromper muy rápidamente y se podía poner prostituta o empezar a robar. Entonces, tenemos que tener cuidado con la iglesia y los padres, esto es llamado para los padres, que nuestros hijos nunca estén solos. Siempre los hijos tienen que responder a la autoridad de los padres, para que los padres nunca dejen a este niño solo. Nunca dejen a este niño. Eso es un llamado que hace el Señor. Nuestros hijos no pueden estar solos. Siempre uno está donde están, con quien están, cuidar su emoción, cuidar su psicología, vestirlo, amarlo, abrazar, para que él esté incorporado en la casa del Señor. Este niño va a pecar igual, pero es muy distinto cuando alguien está incorporado dentro de la casa, ¿cierto?
que pueda tener auxilio. Y si viene el diablo a tentarte, este el papá al lado. A ver, cuidado, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, una forma de que esta persona se corrompa rápidamente es que no se congregue. Entonces es importante ir a la iglesia. Y es muy importante tener familia, tener papá y mamá. Eso es muy importante. Usted vea nomás la estadística de los niños que son huérfanos. Vaya al Sename, hace una vuelta. Mi mamá trabajó en el CAT de menores, en Cerro Navia, del terror. Niñas de 12 años que se prostituían, a los 12 ya eran prostitutas profesionales. Y los cabros cogoteando a los 11, 12 años, cogoteando en las calles, ahí, droga, pasta base, neopreno, a los 11, 12 años. Niños que estaban destruidos, y los papás los botaron ahí. Y los papás además eran pastabaceros, estaban encerrados en la cárcel. Toda esa obra del diablo, Dios la puede revertir. Por eso que Dios dice, yo soy el esposo de las, ¿se acuerdan? El esposo de las viudas. Yo soy el padre de los huérfanos. Siempre las viudas, los huérfanos y los extranjeros eran incorporados a la casa. ¿Sí? Entonces es muy importante que mi esposa nunca esté sola y yo poder cubrir sus necesidades. Ser un pastor, por eso que Cristo dice, y vosotros maridos, amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿no es cierto? Y la cuidó, y la bendijo, y la abrazó, también la reprendió, por supuesto, pero hay cuidado pastoral. Y la mujer sujétese al marido, o sea, no quede sola, no quede sin cabeza. Que cada vez que la mujer o los hijos se rebelan contra los padres, quedan solos. Y cuando quedan solos, ¿quién va a aparecer por aquí? A tentarte. Y te van a agarrar ahí en bajada, porque tú no tienes fuerza. ¿Sí? Entonces una forma de que este pacto se rompa, una forma de atentar contra el pacto, es quedarse solo. Hermano, ¿por qué no va a la iglesia? No, yo hago un culto en mi casa. Hace un culto en su casa. ¿Y su marido? No sé. Estoy negro con mi marido. ¿Y tu papá? Estoy negro con mi papá. Estoy negro con mi papá. Y de ahí el gran mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Sí? Para que te vaya bien. Y el que maldiga padre y madre muera irremisiblemente. Por favor. Y lo último, ¿qué hora es? Estamos hablando. Me quedan 2 minutos. Lo último, no se acostumbra en las iglesias modernas, sobre todo en América, pero es un compromiso que hemos adquirido, digamos, dar a la luz de la palabra. Cuando hay un pecado que se restituye y cuando esta persona le pide perdón a este y este la perdona, no solamente pasa eso, sino que además debe haber un compromiso. Ok, te perdono. Ven para acá. Y tú, no, yo me arrepiento. Ok. Pero te arrepientes. ¿Pero a qué te comprometes? No, nunca me lo voy a hacer. Ya, pero ¿y por qué sucedió antes? Porque me quedé sola. Entonces, nos vamos a comprometer. Cada vez que hay un arrepentimiento, hay también una restitución. El arrepentimiento, el perdón, incluye restitución, incluye reparación. ¿Sí? O sea, reparar las condiciones que provocaron el anterior pecado. Si tu hijo estaba solo encerrado en la pieza, fumando marihuana, de aquí en adelante vamos a manejar políticas de puerta abierta. En esta casa no hay puerta cerrada en la casa. Yo tengo que saber dónde termina. Y me voy a pasar las claves de tu Gmail, y me voy a pasar las claves de tu Facebook, porque los hijos tienen que ver de sus hijos dónde están. Solamente para que se hagan una idea. Mi esposa maneja mis claves de Gmail, mi esposa maneja mis claves de Facebook, de Instagram, de Twitter, del banco. Mi esposa sabe exactamente lo que yo dije, dónde voy, y si yo voy para allá, le mando un WhatsApp. Voy para acá, le mando un WhatsApp. Siempre estoy a la vista de mi esposa, y mi esposa está a la vista mía. No hay cosas como, sí, de ahí te cuento, no, nada que de ahí te cuento. Ahí estoy en tal parte, estoy con tal persona. Porque yo sé que si yo me quedo solo, es muy probable que vengan a atentarme y yo no tenga cómo defenderme. Y me va a afectar.
cuando David cayó y se acostó con la esposa del otro porque estaba solo. Usted lea el pasaje. En 1 Reyes capítulo, no sé cuánto, 3, 4. ¿Sí? Estaba ahí David, y estaba solito, sin supervisión de nadie, de repente miró para el lado, y había una mujer bañándose desnuda. Y se acostó, cometió adulterio, cometió asesinato, mintió, robó, violó los 10 mandamientos enteros. ¿Sí? Y si no media la intercesión pastoral, ese David hubiera muerto en el acto. ¿Sí? Por favor, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Preguntas o comentarios? ¿Se entiende bien, no? Esto que decimos en teórico, que parece fácil decirlo, después hay que hacerlo. Cuando hay pecado, hay que enfrentar el pecado. Y el pecado a veces cuesta enfrentarlo porque la persona se vuelve violenta, se vuelve rebelde, no quiere nada con la iglesia, no quiere nada con la familia, se vuelve agradable. ¿Sí? Y entre más nos rebelamos, es peor. Aumentamos la carga del juicio. Así que si esta mañana un matrimonio anda medio chueco por ahí, conviene al Señor que nos arrepintamos antes que el Señor nos mande a llamar, ¿cierto? Y si alguien por ahí tiene un pecado oculto y no quiere soltar, vamos a pedir al Señor que trate con misericordia con nosotros, ¿sí? Antes que nos arrepintamos. Porque si tú eres hijo del Señor, Dios te va a hacer arrepentirte por la buena o por la mala. Te puede perdonar aquí sentado, también te puede perdonar en la sala de un hospital. Entonces, antes que pase eso, mejor busquemos al Señor la buena. Vamos a orar, Señor, por la casa que está bien. Oramos. Padre, justo en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Señor, ya estamos cerrando el ciclo de liberación esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos habla sobre el perdón. Señor, que es tan necesario porque todos los días pecamos y todos los días tú nos perdonas. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias, Señor, por el abogado que tenemos y gracias, Señor, por su sangre derramada, que tuvimos que haber muerto nosotros, mas Él murió en nuestro lugar. Gracias por la salud que tú nos has regalado y por el perdón grande que tenemos a nuestro favor. Que también podamos perdonar a otros y pedirle perdón a otros a los cuales hemos ofendido y dañado. Ciertamente nos da vergüenza y ciertamente no queremos hacerlo. Mas tú obras en misericordia para pedir perdón y para perdonar. No sé qué es más difícil, Señor, si pedir perdón o perdonar, pero como sea, lleva tú, Señor, y sana a esta iglesia y nos sana a nosotros, Señor, de cualquier pecado que tengamos. Gracias por esta misericordia, bendiciones a mis hermanos, a estas ovejas que están aquí esta mañana, que han escuchado tu palabra y a mí también, y nos haga ser cada día más como tú, si nos has perdonado gratuitamente. Gracias por todo esto, te pedimos que nos sigas acompañando, te pedimos en todo el nombre de Jesús. Amén.